José Miguel Macís está con nosotros ya para tratar de entender este tema tan complejo. Ustedes estaban escuchando, o estábamos escuchando, precisamente la explicación que daba el viceministro de Hacienda, con quien vamos a tratar de establecer contacto esta mañana, con Nogui Acosta. Pero bueno, aquí está José Miguel Macís, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible. José Miguel, buenos días. Vamos a tratar de explicar por qué no se había hecho esta lectura y ahora sí se hace la lectura. Bueno, y es el anuncio que ustedes realizan de que la aplicación del impuesto al valor agregado va a representar 7 colones por litro en el costo de los combustibles. Sí, vamos a ver. Buenos días. Muy buenos días a usted, Laura, y a su estimable audiencia. Conocimiento de si iba o no iba a entrar el impuesto al valor agregado a los combustibles, realmente teníamos, por la definición del articulado de la misma ley, claridad de que los expendedores de combustible, lo mismo que el transporte, no estaban contemplados en la no sujeción. La ley prevé única y exclusivamente el valor de los combustibles que distribuye Recope a nivel de plantel. Esto implica importación, esto implica los impuestos, eso implica los costos operativos de Recope, pero ahí, en plantel. A partir de ahí hay dos integrantes en esta cadena de valor. Uno es el transportista, que es el que llega a Recope, trae el combustible, lo lleva a la estación. Ahí hay una tarifa que fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y esa tarifa igualmente tendrá un cobro a la estación de servicio por ese efecto. Es decir, ahí se aplica el impuesto al valor agregado. Ahí entra la primera etapa. La primera etapa del IVA, de ese 13%. Recordemos que el IVA es por etapas. La primera etapa en Recope no está sujeta porque tiene el impuesto único. La segunda etapa, que es el transporte, sí, lo tiene. esa está grabada en un 13%, y lo que es a nivel de distribución en estaciones de servicio aplica el 13%. También. Vamos a ver. Ahí va otro. Ahí va otro. Vamos a ver, para efectos netos, lo que se le paga al transportista y se recupera a nivel de consumidor, eso es una suma y resta. Hay que sumar, hay que restarle a lo cobrado el monto pagado, y se liquida la diferencia en Hacienda. Vamos a ver, el concepto final para efectos de consumidor va a ser el impacto en estación de servicio, no necesariamente lo que está ahí detrás. Recordemos que las estaciones también están, y al igual que todos los comercios con el IVA, están sujetos a pagar lo que antes no tenía impuesto, como los servicios profesionales, por ejemplo, no estaban grabados históricamente. Esos servicios ahora, una estación contrata a un profesional, ese profesional tendrá que facturar el 13% por el monto que está facturando. Pero entonces espérese para entender, José Miguel Macís, director de la Cámara de Combustibles, para comprender. A ver, entonces, ese 13% que cobra el transportista va sumando. Es la primera etapa, es el primer cobro, digamos, que no se daba antes, ahora sí se está dando. Es correcto. Los servicios el otro no segundo, exactamente, el otro segundo cobro, ese otro 13% es en la distribución, por parte de las estaciones que distribuyen. Pero no es un encadenamiento, no se suma. No se suma, no es que es un 26. No, por eso le estaba explicando lo del servicio profesional. Esa persona me va a cobrar a mí un 13% sobre el servicio que preste, pero no significa, en este caso, no significa que se le va a incorporar al costo de la operación de la estación, sino que con los mismos, vamos a ver, estaba escuchando a los señores del ARECEP y me decían que no iba a ser un impacto de 6 colones, que iba a ser mucho menos, y en buena hora. Digo, realmente no es significativo a nivel total. El monto que se va a gravar es el de expendedor, no el precio total. Por lo tanto, el impacto obviamente es muchísimo menor al que podría estar pensando una persona que dice, ahora yo gasto 30,000 colones y a esos 30,000 colones le voy a tener que incorporar el 13%. No, es específicamente sobre el tracto menor, que es el que realiza la estación de servicio, y sobre ese monto. Por ejemplo, ayer hacíamos le aclaraba a un amigo, a un consumidor, y me dice, mira, yo compro 5,000 colones, normalmente voy a 5,000 colones, significa que voy a pagar 300 y resto, me dijo, 360 de impuesto al IVA. No corresponde a eso. Por esos 5,000 colones, dependiendo del producto que sea,
representa X cantidad de litros. Por ejemplo, podría representar 7 o 8 litros cargados con esos 5.000 colones. ¿Qué significa con eso? Que el impuesto que estaría pagando sería, póngale 45 o 50 colones. No pagaría 5.000, sino 5.040 o 5.050. ¿Verdad? No es los 300 o no es el 13 sobre ese total. Hay que aclarar eso porque si la gente se estresa. No es sobre el monto total, pero íbamos por la cadena, José Miguel Macís, entendiendo, o sea, lo que usted está diciéndonos es que no se va a aplicar un 26% al costo del combustible, sino que finalmente ese 13% que va a tener que cobrar el distribuidor de combustibles, por ejemplo, también va a tener cuando tenga que declarar, va a decir, yo pagué un 13% al transportista que me trajo el combustible. Entonces, digamos, ahí resta. Pero sí va a tener un impacto que ustedes no preveían, ¿o no? Vamos a ver, lo ideal en este mundo de las cargas impositivas es que no haya impuestos, eso está claro para el consumidor, obviamente no para el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, y de acuerdo a las expectativas que se tienen, está requiriendo una cantidad de ingresos importante. El tema de combustibles ya genera de por sí una cantidad de impuestos importante, pero eso es el combustible. Los prestadores, y dicho sea de paso, la filosofía del impuesto al valor agregado es que quien le agregue valor lo va a tener que de alguna manera compensar. Al final, incluso el mismo consumidor que pague ese impuesto va a tener un crédito ante Hacienda. ¿Qué significa? Que si lo incorpora a su producción, ponga usted una fábrica, un transportista o lo que sea, él va a coger ese monto que pagó en la estación y le va a decir a Hacienda, señores, yo pagué esto, me lo rebajan de lo que yo tengo que pagar. Esa es la esencia de este impuesto y de lo que era el impuesto de ventas. Realmente no cambia nada, lo que cambia es nuevos actores en el... para quienes tengan que declarar impuestos. Para los que tengan que declarar ingresos. Porque para una persona asalariada no aplicaría. Pero ahí está Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, en línea. Ya tal vez usted ha escuchado y ha leído lo que fue la argumentación de la Asociación de Expendedores, de la Cámara de Expendedores, de Combustibles, sobre el impacto del impuesto al valor agregado en los bolsillos de los costarricenses finalmente. Es decir, ellos estimaban que sería un aumento de 7 colones por litro en ese costo. Es fuerte pensar en 7 colones por litro. Nogui Acosta, buenos días, viceministro, le escuchamos. Buenos días, un gusto de saludarles y primero que nada quiero ofrecerle una disculpa. Estoy atrapado en una presa y eso me impidió llegar a tiempo. Quiero señalar dos cosas. La primera es que el 13% es un único monto sobre los impuestos. ¿Ok? No es 13 más 13. En algún momento oí decir que era como 26%. No es así. Porque lo que hay que entender es que hay una cadena. Y en ese sentido... el 13% es el monto final que paga el consumidor. En este caso particular del combustible tenemos una característica y es que cuando hablamos del precio del combustible tenemos un precio final a lo largo y ancho del país y la forma de calcularlo implica unos porcentajes o unos márgenes que tienen que distribuirse tanto entre el transportista y la empresa expendedora, sí. Hay que señalar algo, para los efectos de la empresa distribuidora, el impuesto al valor agregado que le va a cobrar el transportista lo va a poder deducir de lo que él cobre al consumidor. Y en este sentido, uno esperaría que el impacto sobre el consumidor final fuese nada más sobre el valor agregado que tendría y no sobre el precio final del combustible. Yo creo que aquí hay dos cosas ¿Puede explicarnos eso, don Nogui Acosta? Sí, por ejemplo... Esto último que acaba de decir. Para los efectos de la expendedora de combustible, el IVA que le va a cobrar el transportista se convierte en un crédito al impuesto. O sea, él va a cobrar el 13% sobre su margen, pero va a deducir el 13% que le va a cobrar el transportista cuando se lo lleve al expendio de combustible. Entonces, en ese sentido, el impacto lo que va a hacer es que el Ministerio de Hacienda va a ir recogiendo pedacitos en cada una de las etapas y en ese sentido el impacto sería
sobre el monto final que estaría pagando. Como bien lo decía el señor Macís, va a ser de alrededor de entre 6 y 7 colones por litro de combustible. Aquí hay un tema que es importante de señalar, y bien lo dijo usted, el consumidor final es el que va a pagar el impuesto. ¿Y por qué lo paga el consumidor final? Porque el impuesto al valor agregado, por definición, es un impuesto al consumo. En las diferentes etapas productivas va a convertirse en un insumo para producir algo, y por eso va a tener la posibilidad de la deducción financiera de ese impuesto. Exacto. Es decir, vamos a ver, aquí me están poniendo un ejemplo, don viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, y también José Miguel Macís de la Cámara de Combustibles. Por ejemplo, si usted llenaba su tanque con 25.000 colones, ahora deberá pagar 3.250 más, ¿no? No. Si me permite, don Nogui, el efecto realmente no es sobre el total de la transacción, es sobre la cantidad de dinero, de litros, y normalmente el margen está relacionado por los litros. En este momento son 48 colones por litro. Si usted consume 30 litros, póngale 10 litros para hacerlo redondeado, 10 litros por los 48, usted va a cobrar como parte de la distribución 480 colones, perdón. Esos 480 usted lo va a multiplicar por el 13%. O sea, estamos hablando de una cifra de 48, 50 colones aproximadamente. Entonces, el impuesto final de esos 10 no va a ser el precio por los 600 colones que valga el litro, sino el precio por el margen por el 13. Así que 10.000 colones o 5.000 colones que usted pague, le va a agregar ese diferencial, que ahora podría ser, como por ejemplo, en el tema que hablábamos de 5.000 colones, usted le va a agregar 5.000 colones más los 40 colones que pagó por el no 5.000 más 300 y resto. Ok. ¿Usted coincide en eso? Entonces, la explicación es la misma Nogui Acosta, viceministro de Hacienda. Sí, efectivamente. Ahí tendríamos que hacer una aclaración importante, y es que, como bien decía el señor Macís, si de esos 25.000 colones, digamos que serían 50 colones por cada litro, y esos, si son 30 litros, sí, estamos escuchando a don Nogui Acosta. Por 48 serían 1.440 colones lo que gastaría, o lo que le correspondería a la empresa de combustible, y eso por el 13%, lo que estarían pagando adicional serían 187 colones. Ya entiendo, ya comprendí, ya va llegando Nogui Acosta. Hoy hubo problema de presas, a veces sucede, hoy fue un día bastante complejo en el tránsito, y bueno, don Nogui, usted estaba haciendo esa explicación, es decir, lo que ustedes dos nos están diciendo es que es el monto sobre ese 13... Sobre el expendio. Sobre el expendio, no sobre el total. No sobre el total. Sí, es que el impuesto sobre el combustible, cuando se hizo la reforma, es un impuesto único. Y en ese sentido, el valor del precio en el plantel de Recope es igual para todos. Aquí las diferencias, y eso es interesante porque en algún momento de la historia el país decidió que el combustible costara exactamente lo mismo en cada uno de los rincones del país, y entonces lo que se establece es un margen, y Recope se encarga de hacer, digamos, como el neteo entre todos los expendios, porque es muy diferente ir al plantel de Recope en Cartago y expender combustible en San José, o ir al la frontera sur, por ejemplo. Exactamente, de ir a Laurel o algún ejemplo, pero el precio para el costarricense es exactamente igual en Laurel que aquí en el centro de San José. Y eso es una decisión que como país tomamos. Eso no se modifica. Lo que estamos tratando de capturar son
los márgenes que tienen las empresas. Y lo hacemos por dos razones. La primera es porque la ley nos obliga. Ellos prestan un servicio y a partir de la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, todas las empresas tienen que contribuir con el sostenimiento del Estado. También hay un tema importante. Ellos soportan IVAs. Soportan IVA sobre los servicios, soportan IVA sobre las compras que hacen y necesitan tener una manera de recaudar para poder hacer el neteo y trasladarle a Hacienda la diferencia. En este sentido, era importante no solamente desde el punto de vista de del funcionamiento normal de las empresas expendedoras de combustible, sino también de la recaudación que puede tener Hacienda a través del impuesto al valor agregado. Qué complicado hacer el cálculo, José Miguel Macís, también de la Cámara de Expendedores. Bueno, eso es correcto. Porque todos creíamos que era sobre la factura, sobre el total, ese 13. Bueno, es que ahora realmente parte de lo que previó la ley, que fue un periodo prudencial de unos meses para que tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos hiciera las modificaciones tarifarias que tiene que hacer, los procedimientos de sus metodologías para fijar las tarifas. La ley prevé que en un plazo de 6 meses acondicione sus procedimientos para que calcule esos precios. Y en el caso de los expendedores, igualmente combina la ley a que tiene que hacer los ajustes en su forma de facturar, de tal manera que al consumidor final le quede reflejado el monto de impuesto que está pagando. Y eso es lo ideal, porque al final se elimina esa sensación de que el consumidor está pagando un doble impuesto, por decir algo, un impuesto sobre impuesto, sino que quede claro que el ingreso del expendedor corresponde a esos famosos 48 colones, que dicho sea paso, no es que cambia todos los días, no es un porcentaje de los precios, así que si suben los precios... Me están poniendo aquí, tanto viceministro como José Miguel, que no entienden cómo calcular el 13%, es decir, ¿se calcula entonces esos 6 colones por litro finalmente o no? Digamos que para verlo de una manera simple, así sería. ¿Qué es lo que ¿Con cuántos litros lleno yo el tanque por lo digamos general? El ejemplo sería si alguien en su momento... Un promedio. Recordemos que va a estar... 35 litros. 35 litros. Creo que 35 litros. Vamos a ver, usemos A ver, empecemos a hacer la calculadora. 40 litros, entonces... Eso va a depender. Digamos, en términos normales, el promedio de compra de un consumidor en una estación de servicio está más o menos así, porque esa es la estadística que nosotros con datos de ustedes. Son 15 litros de regular. O sea, el consumidor promedio llega una vez por semana a la estación y lleva 15 litros. Algunos llenarán tanques, otros solo llevan 5 15 litros. 15 litros. En súper, 24 litros y en diésel, 40 litros. Pero bueno, pensemos en una persona que en términos de consumo regular, consume 15 litros. 15 litros, normalmente pagaría por esos 15 litros, si fuera regular, son 638 en este momento. Esa persona va a pagar 9.570 colones sin el impuesto. ¿Cuál sería el impuesto? Serían de esos 15 por los 48 colones, que es lo que recibe el expendedor por la prestación del servicio, son 720 colones. ¿Pero cómo sé yo que son 48 colones? Perdón. Porque recordemos que vamos a hacer una modificación en las formas de facturación para que el cliente observe que ese es el monto que corresponde al expendedor y el 13% sobre ese monto es el que él tiene que pagar. De forma tal que no esté, vamos a ver, la suspicacia que puede surgir. Me están cobrando de más y Hacienda no le van a dar ese monto, no lo vamos a embolsar los expendedores. Lo vamos a pagar, no, van a pagar los las consumidores. Recomendaciones que le estamos haciendo a los facturadores electrónicos es que hagan la modificación de forma tal que ahora usted recibe un monto total de combustible por lo facturado. En el momento en que entre a regir esto, usted va a recibir un detalle del costo del producto, un detalle del ingreso del expendedor y el 13% correspondiente a ese ingreso. Entonces, ojo, porque esos 720 colones que teníamos ahí son los que se van a multiplicar por el 13%. Y eso correspondería exactamente a 93 colones. Entonces, en una persona que en promedio llegue una vez por semana y cargue 15 litros, va a pagar 93 colones. 93 colones.
Esa sería la diferencia. Entonces a los 9.500 y resto le agregue 93. Bueno, vale que la factura va a tener Y lo va a no, y es que eso es lo ideal. ese detalle, porque es muy necesario finalmente. Le agradecemos muchísimo porque ya el tiempo se nos fue. Yo creo que, no sé si hay comentarios que tengo que leer, pero bueno, ya no da chance. Le agradecemos muchísimo a José Miguel Macís de la Cámara de Expendedores y al viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, por ponernos en perspectiva de verdad este tema sobre el impacto del IVA en el precio de los combustibles. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Quédense con Ciner Costa Rica Medio. Muy buenos días.